Bienvenidos a Entre la Vida y la Música. Mi nombre es Romina Leal y con Arturo Estanislao hoy vamos a conversar de un tema que me tiene encantada, como siempre. Arturito, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Romy, muy contento siempre de estar acá. Un poco la idea de hoy era tocar un tema que yo siento que un poco nos involucra a todos. Yo siempre digo que uno desde el lugar, ¿no? de las clases y siempre en contacto, digamos, con los alumnos, hay algo que, digamos, a todos de alguna manera nos interpela, que es la cuestión de la música y sobre todo la educación musical. Sí. ¿Por qué? Porque vamos a ver que es muy interesante que si bien la música es algo, digamos, totalmente universal, es decir, es muy difícil, yo digo, encontrar una persona a la que no le guste ningún tipo de música. Viste que eso es raro, o sea, No cualquier existe. persona, no existe eso, o prácticamente no existe. Sería un caso muy interesante de estudio, agarrar a una persona que dice, no, a mí ninguna música me conmueve, no tengo preferencias musicales, no escucho música, me parece algo aburrido, que no me Nunca lo he toca, ¿no? escuchado. Yo nunca me he cruzado con nadie y creo que si me cruzara con alguien sería esta persona, hay que investigarla a ver Claro. dónde está la falla, podríamos decir, ¿no? Pero entonces, esta idea de que si bien todos nosotros estamos interpelados por la música, no estamos atravesados por la educación musical. Es verdad. O sea, la idea de que todos escuchamos música, pero no todos nos creemos capaces de aprender un instrumento o de hacer música, ¿no? Y yo siempre digo esta división entre lo que pareciera ser aquellos que están tocados por la varita y que cumplen Ajá. con una serie de condiciones para poder hacer música, y eso sería como un grupo selecto, y después el otro grupo que es, bueno, nosotros somos oyentes, participamos simplemente como público, ¿no? De manera pasiva. Entonces, esta división que existe, ¿no? Entre la pasión por la música y aquellos que se creen capacitados para ejercerla activamente, es algo que toca el tema que vamos a hablar hoy, que es la educación musical, ¿no? ¿En qué consiste o cuáles son los desafíos? O inclusive, hoy vamos a hablar, y yo sé que esto puede abrir un poquito a la polémica, ¿cuáles son los fracasos, podríamos decir muchas veces, de lo que se Mm, propone como educación musical, ¿no? sí. Me gustaría entonces, para tocar este tema, y como siempre nosotros muchas veces tomamos una cita que sirve como disparador, ¿no? Para todas las conversaciones que tenemos, me gustaría tomar, Abrir desde un... con este Sí, libro, ¿no? Que ya hemos recomendado en algún otro capítulo del que ya hemos hablado, que también en nuestro podcast privado, después del after class que tenemos, ya me lo habías recomendado cuando hablamos exacto de este tema del que hoy vamos a compartir, esto de cómo la enseñanza musical, cómo se da desde los inicios y el contacto que cada uno tiene con eso. Y es un poco el huevo y la gallina, ¿no? Como que, ¿qué es primero? Que primero, naturalmente, esto que decías, ¿no? Que también lo hemos tomado en otro capítulo, cuán musical nacemos ya desde el vientre, desde la panza, desde que ya se escuchan ritmos, desde el latido propio y el de la madre, y cosas así, a esta división que en un momento de la mano de la educación se forma de como estos son buenos para la música, estos no, ¿no? Y claro. ahí se empieza, estos son oyentes y estos Este es el público productores. y este, claro. Bueno, eso tiene que ver con la educación musical. Y entonces vamos a citar un fragmento, recordamos, de este libro, El instinto musical, de Philip Ball, un libro precioso que recomendamos a toda nuestra audiencia. Ya hemos citado algo cuando hablamos un poquito de las Voyager en el capítulo 3, creo, Ujú. ¿no? Pero me gustaría tomar nuevamente algunos pequeños fragmentitos del comienzo del libro como disparadores para este tema de la educación musical, ¿no? Comienzo, ¿no? Yo acá cito el texto. Dice: el hecho de que los humanos estemos inevitablemente predispuestos para la música podría interpretarse como refrendo de una actitud no intervencionista en materia de educación musical. Es verdad que aquellos niños que ni se acercan a un instrumento ni han recibido clases de música tienen tantas probabilidades como el que más de terminar enchufados día y noche a un iPod. Pero descuidar la educación musical supone entorpecer su desarrollo y privarlos de oportunidades. Si no les enseñamos a cocinar, no morirán de inanición, pero tampoco podemos esperar que vayan a disfrutar mucho de la comida, ni a ser capaces de distinguir los buenos alimentos de los malos. Lo mismo ocurre con la música. Y nadie necesita que le enseñen qué cocinar, sino cómo. Acá hago una pequeña pausa y adelanto un poquito más. Dice: en los países desarrollados de Occidente, la educación musical suele considerarse elitista e irrelevante. Un fastidio que no promete gran cosa en cuanto a satisfacción ni a inspiración. En el mejor de los casos, se trata de algo que hacen los niños que disponen de tiempo libre y recursos. Mm. Acá ya
hay una serie, ¿no? de cositas interesantes para mencionar, ¿no? Varias. Varias. Yo quizás hay algo que siempre rescato, que es el hecho, él dice algo así como, o sea, más allá de si una persona es capaz de interactuar con un instrumento, cualquier persona puede, ¿no? Estar día y noche escuchando música. Ahí pone la idea El iPad. de un adolescente, sí, en un iPod, ¿no? De personas que vos ves que viven como casi enfrascadas en música continuamente, ¿no? Hay una idea de que una persona puede tener eso, pero al mismo tiempo no ser apta, ¿no? Para tener otro contacto con la música, ¿no? Y yo soy uno de los primeros que cuestiono eso. Yo siempre digo, si una persona tiene con la música un contacto tan estrecho en cuanto a que la música está presente todo el tiempo, esa persona es el candidato natural para tocar un instrumento y para estudiar música, más allá si se crea capaz o no, si crea que tiene buen oído o no, si puede cantar en la ducha o no. Es decir, y esto aplicaría no solo a la música, pero hablando de esto, ¿no? Si la música es algo claramente importante para vos, ¿por qué solo quedarte, ¿no? en ese rol de pasividad ante eso? Y viste que hay gente que escucha y sigue a un artista y escucha cada nuevo lanzamiento y compara discos y se mete en discografías y va hacia la música del pasado. Está como continuamente en una exploración de ese universo, pero siempre como espectador, ¿no? Y yo digo ahí que, digamos, la educación musical debiera ser, digamos, el canal por el cual esa persona podría, de alguna manera, digamos, pasar de espectador a actor, ¿no? Decís que si uno está expuesto de manera sobrenatural a cualquier acto artístico, vamos a decir que alguien, no sé, tu mamá trabaja en una galería de arte y desde niño estás expuesto a pinturas, ¿no? Naturalmente, al tener esa exposición, que ese tipo que capaz nunca ha ido a una clase de pintura, se agarra un pincel, puede que haga algo decente, ¿no? Bueno, eso posiblemente, pero sobre todo lo que desarrolla es la sensibilidad. O sea, la sensibilidad es algo como un poco a veces difícil de precisar o de definir. Medir. Pero claro, de medir, cómo estimulás eso, qué implicaría ser sensible a. Pero en algún sentido vos desarrollás el paladar, ¿no? Y Claro. en esto conecto, viste que le hace la analogía gastronómica que él dice, bueno, Me si a encanta. una persona, ¿no? Digamos, no se le enseña a cocinar o no se la pone frente a un alimento rico, elaborado, a la capacidad de la persona de poder distinguir o discriminar qué es bueno y qué es Nutrientes, malo. sabores. Claro, Ajá. es posible que en algún sentido morir de hambre no se va a morir, porque mal que mal, con que acceda al alimento lo puede hacer, pero de ahí a aprender a disfrutar y a conocer hay como una brecha, ¿no? Sí, a ¿No? distinguir también lo bueno de lo malo. Exactamente. Entonces la educación musical sería, digamos, como el puente a partir del cual cualquier persona pudiera trazar eso, ¿no? Y en eso, Claro. insisto, vale para la gastronomía, vale para cualquier cosa. O sea, yo creo que una persona que va, no sé, un niño que va regularmente a un museo y está todo el tiempo, tomo el ejemplo que vos ponías, viendo cuadros de grandes pintores. Bueno, naturalmente va a empezar a distinguir, va a empezar a decir este pintor, claro, cómo se nota que esto es de este periodo, cómo se nota que cuando entro en la sala en que está Velázquez, o sea, empieza a captar como la identidad, el lenguaje, la estética de distinto, o sea, se produce naturalmente por ese contacto, y si ese contacto aparte está estimulado por un conocimiento, o sea, por un proceso pedagógico, ni hablar que la persona lo desarrolla. Después uno podría entrar en la discusión de, bueno, pero si se pusiera a pintar, ¿pintaría como Da Vinci? Probablemente no. Pero en cualquier caso, tendría un montón de herramientas y de recursos con los cuales podría hacer eso. Y después sí, yo considero que cada persona traza su recorrido, ¿no? O sea, yo hace muchos años que me dedico a dar clases con un montón de gente, pero de lo más diverso, en edades, en background, en conocimientos previos o no de la música, con formaciones distintas edades, distintas generaciones. Ahora, yo siempre digo, cualquier persona puede trazar su recorrido dentro de la música. Y yo modestamente de este espacio siento que lo que uno hace es eso, habilitar. Bueno, habrá personas que tienen
insisto, más condiciones, más facilidad auditiva, más facilidad motriz para tocar el instrumento. Habrá personas, cuántas veces hablamos de esto, con un temperamento más intelectual que necesita, o sea, que lo lleva a ahondar, a entender las estructuras internas del lenguaje. Habrá personas que eso no les importa, pero lo que quieren es en tener un contacto lúdico, y todos esos caminos son válidos. Ahora, para poder transitarlos es necesario, bueno, acercar herramientas, o sea, ¿no? Pero si Eso, sos vos, Arturo, un maestro muy generoso, y ya lo hemos hablado esto en clase también, ¿no? A veces eso de, no, es que yo no sirvo para esto, no, es que yo, o sea, me acuerdo yo cuando empecé las clases que decía, bueno, ajá, algún día la mano izquierda hará algo, ¿no? Y vos sos mucho antes de lo que crees, Romy, y es como, bueno, él lo dice porque es ¿no? Como naturaleza el maestro, motivarte, entusiasmarte y acercarte a la meta, pero es como, eso no va a pasar, sentía yo. Y en muy pocas clases, la mano izquierda empezó a tener su quehacer. Y fue como, wow, era realmente verdad. Yo cuando lo dijiste, no, de verdad que no lo había creído desde el lugar de, bueno, es una forma de decir. bueno, es que yo muchas Y es veces real, es que comprobado. es real comprobado, porque todos los días lo compruebo en mi trabajo, o sea, desde que me Claro. levanto hasta que me lo he puesto lo compruebo. ¿En qué sentido? Yo siempre tengo, en esa primera entrevista que yo tengo para conocer el alumno, yo lo que les digo es eso, bueno, cualquier persona puede trazar un recorrido, y claro, y yo sé que internamente quizás muchos piensan, como vos, decís, bueno, esto lo hace para entusiasmarme y que no me pinche, o él me dice esto para que me sienta bien conmigo mismo, pero en el fondo yo... Ahora, cuando la persona empieza a hacer ese recorrido y ve que recoge los frutos, efectivamente Sí. pasa eso, como si yo nunca me hubiera creído capaz de esto, o yo hubiera creído que esto me hubiera tomado una cantidad enorme de tiempo, ¿no? Un Hay año algunos que me era dicen, lo que yo tenía pensado, sí, como bueno, en un año tocaré con las dos manos, como claro, que eso no, y era, de repente no, ¿qué requiere? De ¿no? entrenamiento y, como Sí. decíamos, ¿no? De un proceso, ¿no? De aprendizaje, ¿no? Mm. Que mientras más, de alguna manera, mientras más se lo promueva o mientras más esté accesible, bueno, más fácil para la persona poder trazar, digamos, ese recorrido. Pero entonces volvemos siempre a esta idea de, digamos, de la música como algo universal, ¿no? Sí. Pero al mismo y es universal. O sea, yo soy un convencido y me muero con esta convicción de que cualquier Mm. persona que quiera estudiar un instrumento lo puede hacer. O sea, no hay divisiones. Vos sí, vos no, vos no empezás. Y todos esos mitos alrededor de la educación musical, por ejemplo, no hay que hacerlo de chico. Mm. No, yo ya estoy grande a esta edad, no, ya se me fue el tren, ¿no? Las artes en general, diría Arturito, la Tienen danza, eso, la sí. actuación, Hay es una, como, hay una no, idea, de niño, si hay ya de una niño no, idea, ya, sorry, estás tarde. exactamente. Bueno, eso es una, pero yo no sé quién se le ocurrió eso. A ver, surge de algo que sí es cierto, pero que no hace a las disciplinas artísticas o a la capacidad de la persona, sino Mm. aquel hecho de que es cierto, un niño absorbe un montón de conocimientos de una manera mucho más dúctil y mucho más plástica Yo que no estoy segura, ¿sabes? Ahora vamos a entrar en discusión, porque ahora, hay una no, sí, cantidad, esto creo que lo hemos conversado también nosotros, una cantidad de horas que un niño tiene con el instrumento que un adulto no. exactamente. O Eso, por sea, eso, pero ahí voy, habría que ver si exactamente. exponemos al adulto las mismas cantidades, si la Eso es cierto. neuroplasticidad ya se ha descubierto, ¿no? O sea, Bueno, no, pero eso, a ver, dos cosas para decir sobre eso. Es cierto que un niño tiende a progresar a veces más rápido con un instrumento porque puede dedicarle un tiempo que un adulto no. claro. Ahora, sin embargo, según lo que la ciencia nos indica, es verdad que el proceso de aprendizaje en el cerebro de un niño es distinto al del cerebro de un adulto. Sí. Eso aparentemente sería una verdad incuestionable. Pero eso sería en todo caso para cualquier proceso de aprendizaje, no para una Ujú. disciplina artística en particular. Claro. Ahora bien, también sobre eso tengo algo que decir. Cuando uno se adentra en el universo de la música y de la ejecución de un instrumento, hay elementos que requieren de una madurez que un niño no tiene y que solo con un adulto se pueden hacer. ¿Cómo qué? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Todos los elementos que hacen a la técnica pianística, pongamos el piano como ejemplo, ¿no? Ajá. Que requieren de qué? No solo de una comprensión intelectual o auditiva del fenómeno, sino de una percepción del propio cuerpo. Porque en el fondo nosotros no tocamos, no hacemos música con nuestra mente, la hacemos con nuestro cuerpo. O sea, Ujú. nuestro cuerpo envía una energía, ¿no? Hacia el teclado, en este caso,
que está atravesada por un montón de variables corporales. ¿Qué pasa con mi mano, con mi brazo, con mi codo, la postura, la relajación? Que son todas esas variables lo que hacen, podríamos decir, a la técnica del instrumento o a la técnica pianística. ¿Eso que requiere en el fondo? Primero y antes que nada, una percepción de nuestro propio cuerpo y una conciencia de lo que estamos haciendo y sobre todo una conciencia de hacia dónde tenemos que ir con todo eso. Es decir, uno puede observar, pongo un ejemplo, o sea, alguien toca y dice, ay, voy a tocar unas notas, do, re, mi, fa, sol. Bueno, sí, muy bien, tocaste las notas. Ahora, si tu muñeca está por debajo, si está alta, si tu codo sale hacia afuera, si estás apretando, si estás conservando presión en cada dedo, todo eso, las notas son do, re, mi, fa, sol, y las tocaste. Ahora, todo eso que decíamos recién de lo corporal, influye en cómo producimos el sonido. Es como la escritura también, ¿no? Esto que decías. Yo, por ejemplo, escribo súper duro, así aprieto la lapicera y me lo han corregido hasta el cansancio toda mi vida Por y escribo ejemplo, así. es un ejemplo válido. Trasladado al instrumento, entonces, ¿qué diríamos? Hay toda una serie de elementos corporales de los cuales, o sea, yo los tengo que alinear en una dirección. O Claro. sea, entonces tengo que, por un lado, ser consciente de qué es lo que estoy haciendo con mi cuerpo. Mm. Y por otro lado, poder observarme desde fuera con una objetividad, decir, ¿qué estoy haciendo? Ah, no, a ver la muñeca, no, a ver, está baja, no, a ver, la pienso, uy, no, pero cuando toco estos dedos se levantan. Es decir, requiere de una autoobservación y de una percepción de lo que yo estoy haciendo corporalmente. Que un Claro, es como niño, un poco el sí, desarrollo de la motricidad fina y de la conciencia, que es lo que exactamente, seguimos desarrollando hasta el último de nuestros exactamente. días. Entonces, esos elementos, la conciencia de esos elementos corporales y el grado de autoobservación que uno tiene que desarrollar para cambiar esas cosas en un Claro. niño son muy difíciles. ¿Por qué? Porque el niño no es tan consciente de su propio cuerpo, ¿no? No, O sea, si todavía su cuerpo no está formado total. ni siquiera llegó a su punto en el que está desarrollado totalmente, entonces ya de repente vemos que los niños tienden intuitivamente a hacer algo corporal cuando tocan que si uno se quiere poner como muy riguroso y decir, no, 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 a ver, el niño sale espantado, ¿no? O sea, no quiere meterse ahí, no siente que es importante, le cuesta inclusive percibir de qué estamos hablando. Por lo tanto, también hay elementos que hacen a la ejecución de un instrumento en los cuales un adulto siempre corre con ventaja respecto a un niño. Y esto Mira. para empezar a derribar estos mitos respecto a la educación musical, ¿no? O, por ejemplo, pasa no solo del niño respecto al adulto, sino también del adulto mayor. Está lleno de personas que tienen 60, 70 años que dicen, no, para Ya mí, no. ya está. O sea, o sea, el instrumento lo tendría que haber hecho a los 14 o en todo caso a los 30, pero a los 70 no. Y te sorprenderías. Yo lo Sí, hablo por experiencia. Todo esto es comprobación empírica mía, ¿eh? No me lo da claro. la teoría ni los libros. Abuelas, bisabuelas, ¿no? Que dicen que a los 70 años dicen, bueno, quiero aprender a estudiar música y lo pueden hacer, y lo disfrutan, y lo comparten, y es un descubrimiento que hacen, ¿no? Y a veces es un anhelo que estaba, digamos, como pospuesto toda Sí, la vida, que dice, bueno, es conmovedor, me dicen a veces como, bueno, yo tenía 8 años y tenía una prima que tenía un piano, y bueno, claro, yo cada vez que iba a lo de mi prima, ella tomaba clases, pero ella no le gustaba tomar clases de piano y yo moría por tocar ese piano. Pero no sé, en mi casa no había la posibilidad, mis padres, claro. ¿no? Lo que fuera. Y después la vi y me casé. Y que de repente a los 70, ¿no? Empiecen aquello que hubieran querido hacer desde los 6, ¿no? Y es Y todavía maravilloso y es más. admirable. Y es Sí, admirable. yo conozco mujeres de 60 años que han empezado, más digo porque con el cuerpo, esto no es solo los dedos, ¿no? La mamá de una amiga mía empezó a los 60 años a bailar tango y yo la conocí a los 3 años de bailar, o sea, tenía 63. Yo era como que, wow, tu mamá, cómo baila tango, porque era el cumpleaños de cualquiera y la tipa se aparecía a bailar tango con su maestro. Y era como que bien baila, baila de toda la vida, ¿no? Empezó hace 3 años y era como, no puede ser que una mujer que empieza a los 60 años, o sea, bailaba como de verdad, y la danza es tenaz en algunas cosas con la figura, no sé, como, tiene que ser todo como muy estético, muy estilizado, hay que estirar las puntas de los pies, son cosas que como en la motricidad se pueden ir perdiendo, y no, o sea, se puede, lo que acabas de decir, personas de 70 años encontrarse con una habilidad increíble que ya se daban por perdidos. Y Bueno, cómo celebro esto, ¿no? La gente que
no siente que es tarde para el arte. Eso por un lado, que no siente que es tarde y que no se deja vencer por este prejuicio, que sería como, no, ya está, ¿no? Y mucha gente lo vive así, mucha gente dice Sí. efectivamente, ya está, se me fue el tren, o sea, quedará para otra vida, si hay otra, ¿no? Entonces, digo, uno de esos mitos, uno de los mitos en relación con la educación musical que hay que derribar es ese. La Pero idea ¿quién de crees que que instala estas ideas? ¿Los maestros? ¿Quién instala esta idea? Porque un poco también hay que decirlo, y yo lo voy a decir, no lo digas vos, ¿no? De que uno tiene a veces malos maestros también. No todos los maestros son buenos maestros. Sabemos personas de todos los tipos y cada persona tiene sus propias frustraciones que a veces las traslada al afuera. Yo he escuchado en clases de ballet una maestra que le diga a un compañero, no, querido, es que no todo maestra, no me sale, no sé, un debulé. Es que, querido, no todo el mundo ha nacido para la danza. Sí, señora, enséñele a hacer bueno, mejor su debulé. Como, qué tenaz. bueno, eso, bueno, una primera. Acá yo, en este podcast, en este episodio, voy a ir en contra tanto de mi rubro. Me van a querer colgar, pero una de las grandes responsabilidades es de los maestros. Claro, que sostienen esta idea de que esto es para pocos. Obviamente ellos estarían en el grupo de los pocos De los elegidos, pocos. ¿no? Como Ajá. diciendo, no, 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 esto, que fíjate que toda la cultura fíjate que es un prejuicio hasta a veces compartido no solo en la música, sino esa cosa de que la cultura es para pocos, Ajá. entonces las disciplinas, el arte es para pocos, entonces Mm. son solo pocos los que los pueden hacer y hasta serían eventualmente pocos los que los pueden disfrutar o comprender, esa cosa ridícula, tan Elitista de ridícula, separar. el elitismo. Bueno, habría un elitismo de parte de los profesores de música de creer que ellos son parte de algo selecto que imparten su conocimiento a otro grupo selecto, ¿no? Mm. Que en el fondo es muy funcional al hecho de que cuando encuentran una persona que tiene dificultad, no es que se sienten ellos interpelados y dicen, acá con esta persona se va a demostrar si soy buen maestro. No, el problema es que el otro no tiene condiciones. Claro. Entonces también habría un proceso psicológico en el que vos decís, como a vos te cuesta y yo te tendría que enseñar y ayudar a sobrepasar eso, pero yo no sé cómo. Entonces el Claro. problema lo tenés vos que te falta, ¿no? Vos no O sea, tenés el como talento. pedagógicamente ya también. Totalmente errado, porque partís el problema en el proceso de aprendizaje no es el maestro, sino el alumno. Y yo siempre digo todo lo contrario. O sea, Tremendo, claro. yo siempre digo todo lo contrario y es muy interesante porque yo creo que cuando un maestro se encuentra con un alumno que tiene dificultad, que vos decís, bueno, no tiene cosas a favor o condiciones, o Mm. vos decís, ay, no tiene un oído, no tiene un tono muscular ideal y relajado, no está muy conectado con su cuerpo, o personas que quizás emocionalmente están como contenidas, entonces, bueno, ¿no? Vos podés encontrarte con personas que vos decís, bueno, no tiene viento a favor, por así decir. Pero cuando uno encuentra eso, es realmente cuando se pone de relieve cuán buen maestro sos. O sea, Claro, yo siempre digo, enseñarle a personas que tienen condiciones y talento es muy fácil. Vos le decís hace y la persona hace. Entonces, claro, claro, no, hace esto, pum, ay, qué fácil, hace esto. Entonces, claro, a personas talentosas les enseña a cualquiera. Hasta el que no claro. sabe puede de alguna manera ser Transmitir. maestro de... Claro, le dice 2 o 3 pavadas, pero como el que toca sabe qué es lo que tiene que hacer, ya está, no importa. Ahora, un buen maestro se mide frente a alguien que tiene dificultades o que no tiene todas las condiciones, ¿no? Mm. Porque a veces puede tener algunas sí y otras no. O sea, yo no creo que existan personas que son negadas totalmente. No, no creo en eso, no creo en Claro. eso. Creo que en todo caso habrá personas que tendrán que trabajar más o menos para alcanzar cierto objetivo, pero no que está imposibilitada. Pero entonces es muy funcional a los malos maestros dividir Decir entre el los que tienen alumno. talento y los que no, ¿no? Claro. O sea, un buen maestro se mide cuando la persona tiene una dificultad, no cuando tiene condiciones. Y me haces acordar, yo tomaba clases con Norman Brisky y una vez él decía que un buen alumno aprende hasta de una mala clase. Como que si vos vas dispuesto a aprender hasta de la peor película, de la peor obra, de la peor clase, vas a aprender. Si sos un buen aprendiz, ¿no? Y, o Es sea, que digo, del otro lado del alumno también, digo, qué bueno lo que decías, porque digo, a todos los maestros son buenos hasta que les toca una Romina, que hace es todas las que preguntas, es que no que entiende nada. bueno, es que ahí se mide realmente. De hecho, vos sabés, es muy interesante porque a veces en las clases, no sé, supongamos
principiantes, pero que comienzan de ultra archi cero, o sea, que nunca en su vida han tocado, que vienen, hacen así, dicen, qué maravilla. Ah, Así, como totalmente, lindo. pero virgen, sin instrumento ni siquiera. Como dicen, Ajá, voy a probar tomar clases, después veo si me compro un instrumento, aunque sea claro. pruebo a ver cómo me siento. Y me encanta, eso me fascina. Hermoso. Es hermoso porque es tan genuino, es tan auténtico el contacto. Sí. Y entonces, claro, alumnos que empiezan muy de cero a veces hacen un comentario en clase como, ay, yo no sé cómo vos podés tener tanta paciencia, como siendo, a veces me dicen, vos debes estar aburriéndote de una manera, y yo les digo, no, todo lo contrario. Todo lo contrario, porque cuando yo veo a una persona a la que le cuesta algo, es ahí que se me levantan o sea, se levantan todas las luces porque digo, bueno, a ver, ¿cómo, o sea, cómo conduzco a la persona para sortear esa dificultad y llegar al resultado? Pero qué Es loco al ahora que lo revés. decís, porque yo que soy tu alumna, me pasa esto que acabas de decir. Digo, ay, pobre Arturo, yo con lo que lo tengo preguntándole acá, no me sale nada. Digo, y él está acostumbrado a ver unas obras espectaculares, tendrá alumnos súper virtuosos, ¿no? Y no yo que no me sale nada, que estudio poco, ¿no? Bueno, pero es al revés, pero Y es al digo, revés pobre, porque... de verdad uno piensa del maestro como lo debo tener aburrido, el tipo debe pensar, ojalá deje la clase. No, no, jamás, jamás me pasó y pongo, pero que me parta un rayo si miento, jamás me pasó eso. Jamás me Mira. pasó de estar en una clase diciendo, uy, no veo la hora de que termine esto, este es un queso, no estudió nada, jamás. Eso creo que es algo de un mal maestro. Yo creo que un buen maestro, si ama Vos lo te que hace. entusiasmás, y yo voy a decir eso, vos te entusiasmás, pero no todos los maestros tienen ese entusiasmo por sus alumnos. Yo como, Bueno, ay, vi un ahí, tema de Roxette, ay, yo ese lo sé, y te entusiasmás con la bueno, propuesta también. y mira, ahí tocamos otro aspecto de la educación musical, que tiene que ver con qué. En todo caso, podríamos decir de las carencias de la educación musical. Que es el hecho de que muchas personas que enseñan una disciplina artística, yo voy a hablar de la música, pero sería equivalente a otro, lo hacen no porque tengan una pasión genuina por eso, sino porque es la única salida comercial laboral que encontraron. Claro, Entonces está lleno de conservatorios, de escuelas de música y de profesores particulares que en el fondo lo que ellos hubieran querido es vivir de tocar. claro. Tocar, dar conciertos, grabar discos, viajar, ser un artista, un concertista. O sea, eso hubiera sido su sueño. Ahora, eso no sucedió. Y el Por muchas razones que consuelo. pudieran ser. Claro, por muchas razones podía ser porque no tenían las condiciones, no tenían la constitución, no tuvieron la suerte, no tuvieron los contactos, lo que fuera. Mm, Entonces dicen, bueno, ¿y qué hago con todo esto? Estudié 20 años de música, hace 20 años que estoy acá tocando y aparte, ¿y de qué voy a vivir? Y entonces, bueno, mm, dar clase parece ser como el paso más natural. claro. Entonces, el gran problema que encontramos entre los educadores es que no eligen la educación producto de una vocación real y genuina de transmitir a otros lo que ellos El han, conocimiento. digamos, lo que ellos han... No, es como, bueno, en el fondo, El plan B. no me quedó, el plan B, no me quedó otra. En el peor de los casos doy clase, ¿no? Claro. Y ahí empezamos con los problemas, porque ya si el que es el encargado de conducir el proceso, en el fondo no tiene pasión por eso. Y es un ¿Hacia poco dónde? un acto, perdón, Arturito, que te Sí. interrumpí, que es un poco un acto de ser un ser creativo también, porque si te gusta tocar, ¿no? Pues no tenés que brillar en los festivales más grandes del mundo para tener una banda y tocar una vez a la semana en algún lado, donde sea, ¿no? Como que yo tengo una banda de amigos aquí que muchos son maestros también de escuela, pero además tienen una banda de música y tocan. Y es súper bonito porque yo me imagino, son alumnos de primaria, ¿no? Sus alumnos. Y digo, qué lindo porque su maestro no es un tipo que es maestro solamente, sino que también toca y es como, ¿no? Como que tiene... Yo tenía profesores de danza, sí, que eran coreógrafos y bailarines también. Entonces dice, este tipo me está enseñando y él le pasa y atraviesa por las dificultades de aprenderse una coreografía y de cosas, que sí, es que bueno, porque si no uno siente esta como distancia y desconexión un poco cuando solo el tipo es maestro, ¿no? No sé Bueno, si lo ves así. bueno, sí, hay algo de eso. Sin embargo, igual yo sobre eso también he descubierto algo, ¿eh? Hay personas que pudiendo tocar, ¿no? Y Ujú. teniendo los conocimientos para hacerlo, ¿no? Y teniendo la expertise, sin embargo encuentran en la enseñanza más pasión o algo en lo que se encuentran a sí mismos y que si vos les das a elegir, hasta quizás elegirían la enseñanza.
Por eso, es súper bueno para la gente que tiene vocación de enseñanza, pero el que no, digo, Pero, compatibilizar sería bueno, y ¿no? bueno, lo que pasa es que también viste que la pasión y el entusiasmo es algo muy difícil de crear artificialmente, ¿no? Es como, Mm, a veces es como está dentro de uno o no está, ¿no? Pero entonces, volviendo, ¿no? al tema, ¿no? Decía, cómo a veces otro de los problemas de la educación musical es que a veces está en manos de personas cuyo pasión y entusiasmo y motivación no está ahí, ¿no? claro. Y eso es otro de los problemas, ¿no? Sin ninguna duda, otro de los problemas, ¿no? Mm. Podemos continuar un poquito más. Bueno, vamos tocando, Lee, ¿no? sí, Distintos temas léenos un poquito más, sobre sí, la sigamos. educación. Quedó en el tintero también esto de que es solamente, que lo decía en alguna parte del final de lo que leíste, que es como un poco elitista, y esto que lo hemos tocado Bueno, medio por encima, es como la música de hobby, ¿no? Es como... Y hoy claro. pensaba en la educación física también, la educación física, musical, ¿no? Como que todos estos tipos de educación es como, o sea, ¿quién va a reprobar el año que ya aprobó todas las materias y te reprueban en música? O sea, viene el padre y te mata, ¿no? Como Tengo, que, tengo, o ten- físicas. voy a decir algo que voy a abrir una caja de Pandora. Esto no lo sabe A ver, nadie, ¿eh? Vos sabés que yo reprobé un año de música en el secundario. mirá, Vos sabés que qué mis bien el compañeros... maestro. y- Yo nunca he escuchado a alguien que repruebe música, Arturo. no, pero escucha esto, que mis compañeros no lo podían creer. Me decían, Qué no, vos loco. no, no, si vos reprobaste música, todos nosotros, o sea, ¿qué nos ¿Pero qué espera? O pasó? sea, y como yo siempre era díscolo y rebelde, y me rebelaba ante la mediocridad de la que era la profesora de música. En el fondo tenía como una especie de desprecio que ahora que Claro, lo pienso, bueno, era mero exagerado de mi parte, pero yo siempre me llevé mal con los profesores de música en los colegios porque yo veía eso. Yo veía, este la tipo no falta. tiene pasión. La clase que da es una porquería, a nadie le interesa, ni a mí me interesa una clase así. Que te gusta la música, Pero claro. yo estudio acá, Romy, yo toco el piano desde los 8 años, o sea, estoy Claro, hablando de en el secundario. Me mirá, reprobó y yo creo que fue como un desquite, como diciendo, mira, me volviste obvio. loco todo el año, ¡pum! Toma, faltaste al examen, tenés un 1 reprobado. Que yo creo que debe ser un caso único de alguien que reprueba música. Casi como que reprobar música es algo que no existe, y Y menos yo una persona que reprobé estudia música. igual. Actividad física, o sea, como que educación física, yo estaba en el seleccionado de hockey de mi provincia, hacía tipo, no sé, todo el día educación física en todos lados, entrenaba en el gimnasio, estaba en mi club en el seleccionado, y reprobé educación física y era hockey además, por lo mismo, porque la profesora era como que un horror y yo era como, No quiero enseñe saber bien nada. señora, ajá, y la Claro. rebelde y así, y fue horrible porque claro, aprobas todas las materias y vas a recursar Pero a en lo mí que me más pasó. crack sos. En lo que, claro, bueno, yo creo que los alumnos cuando escuchen esto se van a matar de la risa, no van a creer lo que estoy diciendo, pero yo reprobé música en el colegio, lo cual podría decir dos cosas. Expone el Una, punto. expone el punto. Expone el punto. Porque si yo de adolescente hubiera visto que quien estaba del otro lado tenía pasión, motivaba a Total. otros, y probablemente me hubiera encantado y hubiera sido como un rapport de, bueno, esta Tendría que persona haber ama sido la música como yo y yo tu hubiera sido mejor el asistente, amigo. hubiera Claro, el sido el mejor alumno alumno. perfecto, ¿no? O sea, pues sí, Claro. bueno, tenemos a alguien que hace música desde que es niño, que tiene pasión, que ha tocado muchos instrumentos, o sea, ¿con quién debiera entenderse mejor? Y sin embargo, fue una lucha tremenda. Ahora bien, insisto entonces sobre esta idea de las limitaciones de la educación musical, ¿no? Pero es cierto lo que vos decías, de que también tiene un mote elitista, ¿no? De decir, bueno, esto es lo que hacen los niños de una clase acomodada que tienen el tiempo y los recursos como para gastar en clases de piano, ¿no? E igualmente tomado como un hobby. Ni Y siquiera como lo una hacen cosa Ajá. totalmente, no como que se dediquen profesionalmente a la música, sino como algo bueno, que se diviertan con eso, que podría ser la música como, no sé, cualquier otro hobby, cualquier otra actividad. Ese es otro de Sí. los problemas también, que queda aparentemente para muchos encerrado como en esa opción, ¿no? Continuamos entonces un poquito más, ¿te parece? Sí. Léenos. Con la cita, ¿no? Continúa aquí, ¿no? Y citando, ¿no? Dice, la música, sin embargo, debería ser un componente fundamental e imprescindible de una educación equilibrada. Para empezar, como veremos más adelante, constituye un auténtico gimnasio para la mente.
No hay otra actividad que use tantas partes del cerebro al mismo tiempo, ni que las integre en igual medida. Aparte del espurio efecto Mozart, acá hago un paréntesis, en el capítulo anterior precisamente comentábamos esto del efecto Mozart, así que quienes hayan escuchado o si les interesa eso pueden ir al capítulo anterior, al capítulo 4, el episodio 4. Continúo con la cita. Sí. Aparte del espurio efecto Mozart, está claro que la educación musical es beneficiosa para el intelecto. Asimismo, la música tiene un potencial socializador y es una actividad que interesa a la mayoría de la gente joven y a menudo la apasiona. Una enseñanza musical con sensibilidad y no el adiestramiento intensivo de pequeños virtuosos saca a la luz uno de los atributos más valiosos de este arte, que es el cultivo y la educación de la emoción. No obstante, el argumento en pro de la educación musical no debería basarse en esas cualidades enriquecedoras de la música, por muy reales que sean. El hecho es que la música abre la puerta a un sinfín de maravillas, tantas como la lectura y la escritura, y cultivar esa vía de acceso equivale a facilitar la mejora de la existencia. Qué hermoso. Ahora, fíjate que acá toca otro aspecto que a mí me parece central y que siempre hablamos con los alumnos, ¿no? Que es, habría una serie de beneficios en el hecho de tocar un instrumento que no son solo el placer estético que pudiera reportarte, que ya sí, tan solo por eso, el hecho de digamos, conectarse con una disciplina artística que estimula la expresividad, la creatividad, la emoción, ¿no? O sea, la belleza es algo que le da sentido a nuestras vidas, ¿no? Pero digo, dejando todos esos aspectos, corriendo todo eso de lado, acá dice algo que es muy interesante y sobre lo que probablemente después seguiremos indagando en otros episodios, que es el hecho de que la ejecución de un instrumento reviste una serie de condiciones que por un lado podríamos mencionar que son de orden motriz, pero que también tendrían que ver con procesos cognitivos como la memoria, que son beneficiosos para el desarrollo de cualquier ser humano, en cualquier etapa de la vida. ¿Qué quiero decir? Vos decías hace un rato... Sí, perdón, decime. Sí, no, que 2 segunditos. Escuché en un estudio, en un TED Talk, que hablaban, que lo hicieron justo sobre músicos pianistas, que les decían como, les estudiaban el cerebro mientras tocaban. Entonces toca tal cosa, tocaban. Y ahora imagínate lo que acabas de tocar. Y se activaban las mismas exactas lugares o sea, como si el tipo estuviese tocando. Y entonces ahí descubrieron como que esto, ¿no? De que o lo ejecute o no, activa un montón de zonas en el cerebro. Es que lo que se ha descubierto, y eso sí son descubrimientos recientes y está muy probado sobre esto, a diferencia de ciertas cosas que hablábamos la vez pasada que serían cuestionables, acá sí podemos hablar con un conocimiento científico al respecto. El escuchar música, se han hecho experimentos en que se conectan, digamos, ¿no? como pequeñas ondas para medir la actividad cerebral cuando escuchamos música. Y han descubierto que es muy curioso el fenómeno. O sea, ¿qué pasa dentro del cerebro tan solo con escuchar música? Ahora bien, siguieron esas investigaciones y dijeron, bueno, pero ¿qué pasa en el cerebro cuando se toca un instrumento? Y en ese sentido lo que han descubierto es que la cantidad de zonas del cerebro, de distintas cortezas y de distintas funciones cognitivas son realmente impresionantes. Y de hecho han llegado a la conclusión de que tocar un instrumento, la música, desarrollaría una serie de sinapsis cerebrales, de desarrollo cognitivo, que no te lo daría otras disciplinas artísticas. No. Ni siquiera leer y escribir el lenguaje. O pintar, sí, como que habría algo muy propio de lo que pasa a nivel cerebral cuando tocamos un instrumento. Y que tiene lógica, porque fíjate que en el fondo aborda un montón de procesos cognitivos que son muy distintos. Porque vos tendrías, por un lado, que la audición, o sea, la capacidad de tu cerebro de interpretar la señal auditiva, ¿no? Y de reconocer eso, ¿no? De hecho, es muy interesante porque vos sabés que en el oído, cuando uno escucha algo, uno recibe como un bloque de información. Y en realidad, cuando llega a tu cerebro lo que hace es discriminar. Por ejemplo, vos escuchás, no sé, una orquesta en la que están sonando muchos instrumentos distintos. Todo eso a vos te llega como un bloque que el cerebro es como que lo recibe, lo separa
para como discriminar qué está haciendo cada cosa y después lo vuelve a unir. Todo en una fracción de microsegundo. Y es eso lo que te permite decir, bueno, estoy escuchando un grupo de rock y me presto atención a la guitarra. ¿Qué hay? Un bajo, una guitarra, una batería, un cantante. ¿Cómo puedes definir eso? Desde lo acústico, en realidad, vos lo recibís todo junto, tu cerebro lo separa, lo analiza, lo identifica y después lo vuelve a unir, ¿no? Wow. O sea, como proceso cognitivo es enormemente complejo lo que hace el oído tan solo para escuchar algo y para comprender qué es lo que está escuchando. Ahora, entonces tendríamos el aspecto, ¿no? Hablábamos Auditivo. auditivo. Hay un aspecto que hace a lo motriz, es decir, qué relación hay, ¿no? De mis manos, imaginemos en el piano, en una guitarra, en un violín, que es una motricidad también fina, porque fíjate que no es una motricidad, digamos, no es el uso de la fuerza que uno hace cuando tiene que levantar una caja pesada o mover un mueble. Es una motricidad que hace a elementos muy pequeños, de movimientos mínimos, fuerzas muy sutiles, y aparte, nosotros sabemos en el piano, una disociación muy fuerte. Es que me empecé a reír porque esta clase de esta semana que te decía, al solito se me mueven, estos dos se levantan para que el otro apriete, ¿no? La tecla, y es como, quieto, señores. Bueno, es loco, esas le mandan la respuestas, señal sí. y no reacciona siempre. Tu sistema nervioso le dice a la mano así esto y la mano hace cualquier otra cosa y vos tenés que estar, ¿no? Como con el látigo reeducando eso, ¿no? Entonces habría todo un aspecto de motricidad y de motricidad fina. Y de disociación. Porque no es lo mismo una motricidad fina que cuando vos decís, bueno, esto hace esto y esto hace esto otro y esto, ¿no? O sea, en el caso del piano eso está pero tremendamente exacerbado, pero todos los instrumentos lo desarrollan en alguna medida, ¿no? Está después la cuestión de la memoria. Sí. ¿Por qué? Porque vos en el fondo tocás y vos tenés que tener una idea de qué es lo que acabas de hacer y cómo se conecta con lo que viene. De la secuencia, de la narrativa. Exactamente, nosotros decimos la música es un arte que sucede en el tiempo. Por lo tanto, nosotros estamos en el presente pensando, conectando eso con lo futuro. Entonces está la memoria, y la memoria de los dos planos. Una memoria auditiva, vos sabés que ahora viene una nota aguda, viene un salto, viene un silencio. Y también una memoria motriz, que ahora viene este dedo, ¿no? Acá la mano se abre. Toda una cuestión muy fina de qué memoria muscular, ¿no? se pone en juego. Entonces, la memoria de esos dos tipos, ¿no? Después está también la cuestión de cuando vos tocas con otros. Que tocar con otros, que implica que vos te estás escuchando a vos, pero al mismo tiempo estás conectándote. Está la cuestión del ritmo, del pulso. La idea de la percepción de que, digamos, las duraciones de los sonidos están ordenadas a partir de una constante que está operando, aunque explícitamente no esté sonando. Es decir, si nosotros miramos el tocar un instrumento tan solo desde el aspecto cognitivo, de decir, de qué le estás proponiendo a tu cerebro o qué tiene que hacer tu cerebro para lograr ese resultado, ya eso es algo maravilloso. Un montón. Ya es algo maravilloso, y es maravilloso para cualquier edad, para un niño de 6 años, para un adolescente de 20 y para un anciano de 70. De hecho, más para un anciano, o para una persona mayor, para un anciano suena a veces fuerte, que para un... ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que a partir de cierta edad las funciones cognitivas tienden como un poco a atrofiarse, ¿no? Eso es un proceso natural de cómo el cerebro deja de... O sea, cada vez funciona con menos potencia, podríamos decir, ¿no? Sí. Que en las etapas anteriores de la vida. Entonces, una práctica como el instrumento sería la capacidad para la persona de mantener todos esos procesos cerebrales en funcionamiento y en ejercicio. Yo hace años que tengo una fantasía, que bueno, quizás vaya a saber si la vida algún día me da la satisfacción, pero yo decía, ¿viste cuando esos geriátricos en que están los abuelitos, ¿no? Sí, y que los tienen todos ahí, les ponen una televisión o la radio y están todo el día ahí aplastados? Pues no sé si nosotros hemos hablado de esto, pero hablamos es un tema. Esto, ¿no? Sí, puede ser, porque yo tengo un tema con eso. Yo tengo un tema de construir el geriátrico de mis sueños. O sea, donde yo quiero envejecer y quiero que haya arte de que me despierto, que me acuesto, pintura, música, tejido, bordado, no sé, lo que haya para aprender. Mira, yo te digo una cosa, si uno pusiera en esa área común del geriátrico un piano y que fuera una persona una vez por semana, pero ni siquiera para que aprendan a tocar el piano, para que les dé ejercicios
motrices, o sea, Ah, como que les diga, bueno, mire, usted va a hacer esto, con esta mano va a hacer y con esta y ahora junto. claro. Ya está, solo Ah, eso. Yo te puedo hermoso. asegurar, aparte después obviamente la persona tocaría y disfrutaría de la música, pero tan solo como un proceso, digamos, para evitar el deterioro de las funciones Claro, cognitivas. Es un seguro. experimento que sería, yo creo, maravilloso, pero maravilloso porque la Hagámoslo. persona, bueno, ahí está, si algún dueño de algún geriátrico está ¿No? escuchando este Sí, programa, no, o yo conozco en Argentina, de bueno, hecho, bueno, hay un TED Talk hay, súper interesante. Después te lo voy a bueno, mostrar pero y una fundación que enseña a sacar, bueno, a través del arte y de la música, a sacar niños de la pobreza y bueno, sería algo similar, pero fíjate que en este caso estaría pensado, ¿no? Tan solo por los beneficios cognitivos, ¿no? cognitivos. Solo para cuidar su cerebro y mantenerlo sano Sí, y estable y robusto. pero Por estoy segura de que eso, hay fundaciones que se interesarían un montón. ojalá, ojalá. ¿Sí? Bueno, Hagámoslo. invitamos a nuestros oyentes si conocen que nos compartan y demás. Pero decía entonces, hay un aspecto de la educación musical que tocaría tan solo el desarrollo de estas funciones, ¿no? Y que Mm, sería beneficioso tan solo por eso, ¿no? Ni claro. hablar en la edad de un joven, ¿no? En el que está desarrollando todo eso. De hecho, ha llevado muchas veces también a estos científicos, estos que trabajan, digamos, sobre las neurociencias, a decir que de repente el desarrollo, por ejemplo, de la ejecución del piano, Ujú. naturalmente, al entrenarte todas esas funciones y esas cortezas distintas al mismo tiempo, te permitiría como desarrollar la capacidad, viste que hablan mucho de esto de pensar out of the box, ¿no? Como fuera de la Ajá. caja, como la Sí, idea de que tu cabeza puede, digamos, pensar por fuera de los moldes o las estructuras tradicionales. Bueno, sí. aparentemente quien toca un instrumento, producto de esta capacidad de empalmar todas estas funciones cognitivas distintas y hacerlas en tiempo real, desarrollaría eso, por ejemplo, la toma de decisiones, el Eso te iba pensar, a ¿no? decir. Yo O sea, leí un estudio que decía que, por ejemplo, las personas que hablan más de un idioma tienen una capacidad de toma de decisión mucho más, o sea, más rápida de ejecutar que alguien que habla un solo idioma, porque ya tu cerebro siempre está como eligiendo en qué va a contestar, en qué va a decir la palabra, en cuál idioma. Y sin duda la música es un lenguaje musical, literal, es un lenguaje en sí mismo, y saber música, y siendo tan compleja la música, inclusive mucho más que un lenguaje verbal, ¿no? Por todo esto que estamos hablando, imagínate, o sea, así sepa solo tu idioma nativo y música, ya tu cerebro hace como tiene este ejercicio de toma de decisión mucho más fluido que una persona que no. es que es exactamente eso. Lo que se ha descubierto es que la música en ese sentido funciona, ¿no? De la misma manera. Y fíjate cómo, por ejemplo, ahora la educación bilingüe empieza a ser algo como que ya a un niño en edad muy tierna le dicen, bueno, vas a aprender español e inglés. Bueno, si fuera español, inglés y música, Música, sería como un plus, ¿no? sí, total. Agregado a eso que funciona dentro de eso, ¿no? Por eso es interesante que la educación musical durante muchísimo tiempo se consideraba como una parte fundamental del desarrollo de la persona, ¿no? Esto pues Mm. podríamos nosotros buscar algunas citas de que de repente autores clásicos, o sea, Platón en la República sostiene de que, bueno, al ciudadano ideal, ¿no? Debiera educárselo en las matemáticas, en la música, bueno, es decir, distintas teorías, en los medievales también existía eso, es decir, la idea de que el desarrollo de lo musical formaría parte de una constitución, digamos, sí, de la formación de la persona, como lo es otras cosas que no se discuten quizás, ¿no? Igual estaba pensando, Arturito, también en la vida como que medio adulta o en donde yo me encuentro, no sé, semi-adulta. Siento, yo ahora que estoy aprendiendo a tocar drums, como tambores brasileros y estoy yendo a unas clases súper interesantes, me encuentro como con una capacidad de concentración. Yo siempre he tenido como una capacidad grande de concentración, pero me encuentro como no solo concentrada, sino abstraída. Si me preguntas en ese momento, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Cómo que no sé cómo me llamo? Como que, y no sé qué, no sé, quizás vos me puedas sacar de la ignorancia, pero yo percibo así como que estoy
abstraída del universo y digo, ¿cuánto nos hace falta también estas capacidades de concentración? Hoy que abrimos el celular y mientras contesto un mensaje de WhatsApp, estoy chequeando, no sé, los emails y estoy viendo un video de YouTube y hacemos 500 y nos hemos vuelto estos multitask, pero que al final del día no tenemos capacidad de concentrarnos en una sola cosa a la vez y el instrumento te desarrolla esta también habilidad que se diga para la vida lo que sirve. Es que ese es el otro aspecto que yo quería tocar. Porque fíjate que nosotros decíamos el desarrollo, digamos, de lo auditivo, el desarrollo cognitivo. Pero hay dos cosas en las que la educación musical es maravillosa y nuevamente para toda edad y en todo momento. Una es esa. Cuando uno empieza a estudiar un instrumento, descubre que el hecho de poder ordenar todas las variables que se involucran, lo auditivo, lo motriz, la memoria, requiere de estar totalmente presente y enfocado en eso que estás haciendo. Yo siempre digo que si uno quiere tocar algo y de repente por un momento tu mente se va a otra cosa, se cae todo como un castillo de naipes. O sea, Claro. no hay manera. Y sobre todo para alguien que está empezando a estudiar, los niveles de concentración, ¿no? de enfocar la mente en decir, bueno, tengo que hacer esto, ¿qué tengo que cuidar? Bueno, tengo que mirar la mano derecha, la mano izquierda, el mi, no, a ver acá el pulso, etcétera, no, a ver la muñeca, el codo. Todo eso requiere de enfocarse de una manera que en este momento que vos decís de dispersión permanente en la que estamos todo el tiempo, que estamos en 1000 lugares y no estamos en ninguno, es un contrapeso maravilloso. Y vos sabés que yo eso siempre se los digo a los alumnos, ¿no? Que yo les digo un poco en broma que cuando ellos cruzan esa puerta y se sientan frente al piano y buscamos, ¿no? A aprender a tocar algo, una pieza, una canción, por un momento dejan de ser maridos, hijos, Sí. jefes, estudiantes, cualquier cosa. O Sí. sea, todo el mundo exterior se pone en pausa porque ellos tienen que enfocarse solo en eso que están haciendo. Y te olvidas hasta de los problemas. Yo he De notado todo, como o sea, he de estado de todo. mal humor y me pongo a hacer un ejercicito simple y después cuando termino ya el problema no era tan grande. Te saca totalmente. Aparte, ¿sabes qué es lo que hace? Apaga ese radio pasillo que nosotros, esa radio que tenemos prendida de ese diálogo con uno mismo, ¿no? Que todo el tiempo uno está cuestionándose, preguntándose, preocupándose, es todo eso que uno es en ese diálogo permanente con uno mismo, que a veces es El un ron, diálogo, ron. bueno, toda ¿no? Todo eso se para. Porque vos no podés estar tocando y pensando, che, pero me parece que debería haberle contestado a esta persona. No. Uy, no, pero me olvidé de pagar la cuenta del gas. No. No, O sea, no hay le lugar erraste para la eso. tecla. No, No hay no, lugar para eso. No hay lugar para no. eso. Entonces es una actividad que te lleva a estimular la concentración y el estar presente en ese momento. Y estar presente en un 100%. No es que vos podés decir, bueno, pongo el 60% y el 40% me lo reservo para pensar. No. Ni el Y en 95 eso, alcanza, es 100. es el 100, es el 100, Sí, es el 100, todo el tiempo, de la sí, primera hasta la última nota. sí. Y eso es tan maravilloso porque no estamos acostumbrados a eso. Pero no estamos acostumbrados a eso cuando trabajamos, o sea, es muy raro que nosotros nos encontremos en una actividad que nos obligue a estar 100% en ella y a no irme ni un segundo. Entonces es el antídoto perfecto y maravilloso contra la dispersión, contra la capacidad de concentración. Yo tengo alumnos que me han dicho, y de una manera muy genuina y sin que yo quizás sacar el tema, personas que me dicen, no, vos sabés que yo en el trabajo soy siempre me disperso y me dan una tarea y empiezo otra cosa y yo me doy cuenta que una tarea que debería tomarme la mitad del tiempo me toma el doble porque no puedo concentrarme. Y que empezaron a tomar clases y claro, en la clase no hay lugar para eso, o sea, estás Claro. obligado. Y que después de un par de meses me digan, vos sabés que yo me noto más concentrado en el trabajo. Empiezo a ser más productivo, me doy cuenta que no me disperso como antes, o que me disperso menos en todo caso. Y que ellos lo adjudicaban a las clases, al instrumento, al hecho de que, claro, cuando vos te sentás a estudiar, es exactamente igual. O sea, no podés, si el estudio va a ser provechoso y dar frutos, no hay posibilidad de dispersarse, ¿no? No está abierto eso. Entonces es un ejercicio maravilloso, tan solo por eso. Tan solo por eso. Y en los niños de hoy que viven en toda esta vorágine, ¿no? De los Sí. dispositivos y la tablet y el celular y YouTube y en una especie de rush permanente,
Sí, Vos los sentás ante esto y ahí se encuentran en otro mundo. Yo siempre claro. digo que el instrumento viene de otro tiempo, ¿no? De un tiempo en el que las personas no tenían todo eso para dispersarse, ¿no? Yo siempre digo, pensemos, Viena, 1800, el Ujú. invierno, 10 grados bajo cero. Ujú. ¿Qué hacía la gente? No tenía muchas, a la luz de las velas. Bueno, Claro, tenía un instrumento y en eso se pasaba horas y horas y horas y horas. Esos son los grandes genios de la música. Pero quiero decir que uno puede, con el instrumento, empezar a hacer este ejercicio que impacta en otros órdenes de la vida. O sea, sí, hay algo beneficioso de la educación musical o del estudio de un instrumento que impacta en la construcción de la personalidad, ¿no? Y en el funcionamiento de la persona, que es muy beneficioso. Por fuera de todo el placer y la gratificación que te pueda sí. dar la música o la belleza. Y fíjate que Y esto conecta, sí, no, no, perdón. no, sí, eso que quería que conectemos porque digo, que alguien si nunca se diese esta oportunidad, ni de niño, ni de joven, ni de adulto, ni de... Tampoco podríamos decir que sean analfabetos musicales, ¿no? Porque de alguna manera es lo que decíamos, es imposible, el ser humano nace con música y la escucha y no hay quien no le guste algún tipo, alguna música, alguna canción. Entonces, pero ¿cómo le llamarías a una persona que nunca ha experimentado todas estas como beneficios del instrumento, cualquiera sea el instrumento? Bueno, es que en el fondo, fíjate que uno no podría decir que es un analfabeto musical porque estas cosas ni siquiera son estrictamente la música, ¿no? Claro. Porque vos podrías decir es un analfabeto musical porque no sabe leer música, o es un analfabeto musical porque nunca ha escuchado una orquesta, o qué sé yo. Habría como rótulos que ya sabemos Ujú. que Sí. son No son peyorativos y en el santo de fondo. nuestra No, 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 devoción. no son porque se parecen mucho a esto de vos sos apto, vos tenés condiciones, vos Ajá. no. Ser analfabeto sería como estar en la categoría de los que no. Yo nunca Sí, uso esas categorías. Pero fíjate que esto, o aprender esto, no es aprender algo para la música, es aprender algo para la vida. claro. Y como sabemos, entre la vida y la música, o sea, ¿no? Esto que decimos siempre, ¿no? De cómo hay aspectos que nosotros nos encontramos en la música, pero que son aspectos de lo humano totalmente. Claro. Y fíjate que con esto yo quería conectar con otro aspecto que me parece central y yo creo que tan solo por esto debiera uno acercársele a las personas y sobre todo a los niños la música, la educación musical, pero de verdad no la que les dan en los colegios. Eso va a quedar para otro podcast. Sí, La educación musical en las instituciones, eso va a ser otro, en porque sí solo, eso sí. necesito mucho tiempo para elaborar. Ahora, yo decía esto de que lo que desarrolla, sin que nos demos cuenta, es algo que es indispensable para la vida, que es la capacidad de frustración. Ah, mira. Nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, no hemos naturalizado la frustración como parte de nuestro proceso formativo. Porque lo que te enseña un instrumento es que vos vas a tocar y vas a decir, bueno, no sé, voy a tocar estas notas con la mano derecha y estas con la mano izquierda. La primera vez que probás no te va a salir. Ujú. No es automático. No es una gratificación instantánea. Ah, Nosotros sí. vivimos en la cultura de la gratificación instantánea. El Todo gramo de... tiene que ser... Vos decías eso, Instagram, ¿no? Como el gramo del subidón de la red. Bueno, pero no es Instantáneo, el gramo instantáneo instantáneo. de la Todo, respuesta. todo tiene que ser ya, automático, Mm. ya, ¿no? Ya si tengo que esperar 2 segundos, ya me empieza a aparecer una cosa que ya me molesta y hasta pierdo interés, ¿no? Los En niños de esta hoy, los niños de los hoy. chiquititos. No, y los adultos también, Romy. ¿Vos sabés Sí, cuántos? Yo te digo que esto no es una propiedad de nuestro tiempo. Estamos acostumbrados a querer tener todo ya sin dar nada de nosotros. Todo tiene que estar sí. disponible, todo tiene que estar a un botón de distancia. Y Y lo ya. importante que es postergar la recompensa. Yo soy, capaz porque soy de Bueno, Santiago del Estero, ¿no? Pero como que yo estoy muy acostumbrada, como, bueno, eso algún día pasará. Bueno, pero Como, postergar la recompensa es esta capacidad, está conectado claro, con la capacidad de frustración. Es decir, yo quiero tocar esto, yo sé a qué objetivo quiero llegar, pero no va a ser en el primer intento ni en el segundo.
va a implicar de un proceso largo, de prueba y error, de equivocarme y no saber por qué. Esto que decías, de yo sé que tengo que tocar cuarto dedo, pero mi mano pone tercero. Mm. Todo eso, naturalmente, si uno entiende cuál es la naturaleza del proceso, te lleva a saber que te vas a frustrar. Bueno, tengo noticias a aquellos que al escucharnos dirían, decidí que voy a estudiar un instrumento. Se van a frustrar. Tengo noticias, se van a frustrar, pero van a Pero es aprender lindo. pero van a Sí. aprender a lidiar con esa frustración, porque con el trabajo y producto de ese desarrollo progresivo de habilidades, después sí no es que van a vivir frustrados, van a alcanzar el fruto. Es Y este cuando proceso del que la música imita la vida y la vida la música. van a alcanzar el fruto, pero van a entender que eso es producto de un trayecto, de un recorrido, de una constancia, ¿no? De un sostener en el tiempo. Qué difícil nos es sostener las cosas en el tiempo. Bueno, todo eso te lo enseña el instrumento. A Para la desarrollar vida. la capacidad para la vida, no para el piano. O sea, esto no es, por eso yo digo esta idea de que hablamos de la educación musical, pero no es con la finalidad de que yo diga, y ahora puedo tocar una sonata de Beethoven y me puedo jactar de que lo hago. Miren, ¿no? No es una cuestión, digamos, que alimenta el ego, no es una cuestión de pertenecer a la élite que Claro. entiende y tiene la pomada y se la sabe todas. Esto va hacia otra cosa. Va al hecho de que vos aprendés a frustrarte. Aprendés a entender que las cosas son un proceso, ¿no? Mm. Que el resultado no es automático, que no es instantáneo. Y si a un niño se le acerca eso, desde la más tierna edad, Wow. aprende algo que le va a servir para toda la vida. Porque en la Total. vida las cosas no son instantáneas, No. requieren de esfuerzo, requieren de sacrificio, no todo te va a salir bien. O para alcanzar eso vas a tener que pasar por una serie, ¿no?, de pruebas que no necesariamente van a ser siempre gratificantes, pero que cuando recoges el fruto, ese fruto también vale otra cosa. O sea, hay algo que se produce cuando yo digo, bueno, yo estudié durante meses esta pieza y ahora la puedo tocar. Eso internamente te produce un sentido de realización porque vos sabés cómo empezaste y pusiste cada una de esos granitos de arena, ¿no?, para llegar a ese resultado. Y eso es algo que el que escucha de afuera no lo puede ver. No puede ver todo lo que vos... O sea, uno escucha un resultado que le puede gustar más o menos, le puede parecer, pero nunca ve todo lo que El esa persona proceso. fue labrando, ¿no? Nota a nota, segundo a segundo, ¿no?, clase a clase. Y eso vale oro. Eso vale Mm. oro. Después no importa si tocaste bien, mal, si tocas mejor, ay, si podés ser concertista, ay, no, y si deslumbrás a las visitas en la cena del domingo. No, 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 no es eso, ¿no? Y no es solo por eso. Después no importa, quizás la música, como decís, tu profesión es otra, pero siempre está ahí, ¿no? Y siempre para hacer ese proceso, en cada obra, en cada pieza que vos estudies. Porque también hay una idea equivocada a veces, de que aprender un instrumento sería como aprender una habilidad que después ya la sabés y solo la repetís. Vos decís, bueno, voy a aprender a andar en bicicleta. Bueno, empezás con las rueditas, una vez que aprendiste ya está, no se te olvida nunca más. O sea, Ajá. agarrás una bici y te subís, no importa si pasaron 20 años, ¿no? ¿Hace cuánto que no uso una bicicleta yo? Ahora bien, con el piano, vos podés haber estudiado 20 años, pero si querés tocar una pieza nueva vas a tener que empezar de cero y vas a hacer el mismo proceso prácticamente que haría un principiante. Tenés que estudiarla y esa obra te va a plantear cosas que no son iguales a todo lo que tocaste antes. Entonces esa idea de que el concertista llegó a un nivel en el que ya lo único que hace es sentarse y tocar, eso no existe. Los que Claro. más estudian son los más virtuosos. Los concertistas de élite no paran de estudiar porque saben que si más hacen eso no hay nada. Y acá una cita de Rubinstein. Ajá. Arthur Rubinstein estuvo en el primero y va a estar en el último también. Él tenía una frase maravillosa que él decía, si yo no estudio un día en el pico de su carrera, ¿no?, siendo un concertista consumado, le decía, si yo no estudio un día, me doy cuenta yo. Wow. Si yo no estudio 2 días, se da cuenta mi madre. Si yo no estudio 3 días, se da cuenta el público. Wow. Ahora, por eso, fíjate que volvemos siempre a esta idea, ¿no?, de los beneficios, digamos, que no tienen que ver con el hecho de tocar bien o mal un instrumento y formar parte de esa élite que tiene oído, sino algo
que es una enseñanza para la vida, ¿no? Y creo que en eso nuevamente nos interpela a todos y que cualquier persona que haga ese proceso va a obtener, ¿no?, esos beneficios. Y de ahí la importancia de la educación musical. Estoy súper emocionada, hace rato que te estoy escuchando, súper emocionada, Arturito, de verdad, porque sos un maestro, un gran maestro, un maestro apasionado y que se te nota estas ganas que tenés de compartir todas estas bendiciones, estos beneficios que le ha traído la música y el instrumento a tu vida y que sin duda me parece que, o sea, quien nunca haya tenido el contacto, lo invitamos desde este lugar tuyo de maestro, mío de aprendiz, porque es maravilloso, de verdad. Todo esto que decías, ¿no? Lo contrastaba con imágenes en mi mente de la vida misma. Y esto que dice Rubinstein también, digo, imagínate que digas un día que no viví, ¿no? En lugar de un día que no toque el instrumento. ¿Y cuántas veces nos damos el lujo de no vivir un día de nuestras vidas, ¿no? O dos, o tres. Y ahí se empiezan a dar cuenta los demás cuando uno no está viviendo la vida que desea, que quiere. Y te va súper emocionada contrastando con esto. Bueno, es que es eso. Por eso yo siempre digo, y por eso también conectando con algo que decíamos al comienzo, de estos preconceptos o estos prejuicios, ¿no? No existen en la música. Cualquier persona puede hacerlo, ¿no? Y cualquier persona que lo haga, ¿y lo haga con qué? Porque el único requisito, yo siempre lo digo, es el entusiasmo. Todo lo demás se trabaja. Todo lo demás es parte de este proceso y es parte de estos desafíos. Y mientras más desafíos, más rico el fruto. Porque volvemos a lo mismo. Quizás una persona tiene facilidad, practica 2 minutitos, le sale, ay, qué lindo, ya está. Pero cuando a alguien le cuesta y tiene que estar y trabajar y decir no, cuando no tiene a favor, el fruto también es diferente. Es como la Aunque el vida, más resultado final, obstáculos, ¿no? más, Exacto, más ¿no? deliciosa es Son cuando las, uno llega a la son las meta. pruebas, ¿no? Uno crece con las pruebas. Fíjate que eso es así. Nosotros no crecemos cuando todo nos es dado fácil. Uno madura intelectual, hasta espiritualmente, si queremos, con las pruebas, ¿no? Esto que Bueno, decía Shakespeare, me haces acordar de dulces son los frutos de la adversidad, ¿no? es exactamente eso. Exactamente Hermoso. eso. Y bueno, Shakespeare, si hay algo que había entendido era la naturaleza humana, ¿no? Sí. Hermoso, hermoso. Bueno, Tenemos un textito sí, más, ¿no? Para tenemos cerrar. una cita para cerrar. Vamos a cerrar con una cita también de este Y libro. nos tocás, que creo que el episodio pasado no nos tocaste, no nos Es despediste con cierto, es música. cierto. Ahí está. Bueno, pero ves, ahí yo tengo que estudiar también. Sepan nuestros queridos oyentes que si el maestro no toca es porque enseña mucho y estudia él poco, ¿no? Sí, y a Arturito no le gusta improvisar porque es un gran músico. Arturo, mi maestro, que hay gente que se toca mucho, se ha puesto sensible de que te digo Arturito. Yo lo digo con mucho cariño y mucho respeto, pero lo voy a seguir trabajando. Arturo, mi maestro, de verdad Arthur, quiere estar. vamos a explorar. Arthur, Arthur. como Rubinstein. Quiere estudiar y quiere de verdad, tenés una búsqueda muy grande por la excelencia y yo la respeto y la adoro, pero es súper lindo también ponerte a improvisar. Me Me empujan un gusta, poco, me empujan me un poco. gusta. Es una zona, y salir de la zona de confort, que un poco Sí. también el estudio de instrumento también siempre es, ¿no? Sobre todo para personas que sienten que no pertenecen al ámbito de la música. Estudiar un instrumento también requiere que una valentía y un coraje de decir, me voy a meter en este mundo, aunque no crea que puede hacerlo bien. Y eso sería otro beneficio. Mirá, lo metimos ahí Y de la contrabando. humildad también que hay que tener ante eso, Total, ante decir, total. ¿No? ¿no? No Bueno, sé, pero sí, quiero aprender. pero quiero Como que hay que aprender. Por eso, tener humildad. Mira, miles de incontables beneficios. ¿Con qué ni nos vas a hablar. despedir? ¿Un fragmentito Bueno, más? siendo que nosotros estuvimos hablando de la educación musical, yo voy a cerrar con una piecita breve que nosotros estudiamos mucho con los alumnos, porque hay algo interesante, ciertos compositores clásicos han compuesto muchas obras, que son obras hermosísimas, pero que son obras pensadas para el principiante, pensadas para que aquel que se está introduciendo en la música las pueda tocar. Y es muy interesante porque uno podría decir, bueno, un gran compositor compone poniendo toda la complejidad y esperando que haya un virtuoso que pueda tocar todo eso, pero también hay casos hermosos en que el compositor dice, voy a crear una pieza que es música bella, pero que al mismo tiempo está adaptada o que busca la finalidad de que quien la estudia incorpore, ¿no?,
elementos, ¿no? Hay material pedagógico y son hermosas las invenciones de Bach, las sonatinas de Clementi, las sonatinas de Mozart, o sea, uno ve obras que son obras que están pensadas con una finalidad pedagógica, pero que al mismo tiempo son hermosas para tocar. Así que un poquito vamos a compartir una piecita breve, una melodía del álbum para la juventud. Muchos compositores siempre usan eso de la juventud, ¿por qué? Porque siempre se entendía que el principiante era un joven, ¿no? O era un niño. Entonces vos tenés las escenas infantiles, el álbum para la juventud, ¿no? Hay como distintos, o for children, ¿no? Para niños. Hay muchos compositores y que son obras también hermosísimas. ¿Por qué? Porque desarrollar la pedagogía musical no es solo acercar elementos, como decía el libro, no es formar pequeños virtuosos que desarrollan una técnica, sino también tiene que ser algo que enriquezca el espíritu, ¿no? Y por eso es una música también tan bella. Y las emociones, todo esto ha quedado en el tintero, ¿no? Han quedado muchas cosas en el tintero, vendrán en algún episodio futuro, pero sí, tiene que ver con esto, así que cerramos con una melodía del álbum. Yo me voy despidiendo antes de escucharte. Gracias a todos los oyentes, a todos los que están ahí por seguir estos capítulos que hacemos con de verdad mucho amor, mucho cariño, mucha entrega. Que ya teníamos este podcast en privado y lo hemos abierto para ustedes, así que esperamos sus comentarios, nos encanta que nos den sus devoluciones, su feedback. En Arturo Estanislao Pianista están todos los capítulos en Spotify, si nos están escuchando por ahí, en YouTube, si nos quieren ver, en mis redes sociales, @RomitaLeal, están en Instagram y en mi YouTube. Voy un poquito más atrasada con la entrega de los capítulos, pero poniéndome al día, así que bueno, por donde nos quieran ver y nos quieran comentar va a ser siempre bienvenido. Arturo Estanislao Pianista, Romita Leal, hasta aquí nos despedimos con esta obra que nos va a tocar Arturo. Un besote grande. Gracias, Arturo, por el capítulo. No, por favor, hermoso. Por favor, a vos, Romy, siempre. Perdón, una cita entonces para dejarlos pensando y la piecita de Schumann, ¿sí? Comparto entonces un segundito aquí. Nos dice nuestro amigo Philip Ball. En lugar de eso, ¿qué suele ocurrir en relación con la educación musical? Ajá. Pues que los niños dejan de cantar y bailar, se avergüenzan de recibir clases de piano, si es que tuvieron la suerte de que se las ofreciesen, y se frustran por no sonar igual que las estrellas de la MTV. Al llegar adultos niegan poseer las más mínimas dotes musicales, pese a las extraordinarias aptitudes que hacen falta para escuchar y apreciar cualquier tipo de música, y se autodiagnostican jocosamente la insólita enfermedad de la carencia de oído. Lo más probable es que esas personas no sepan que en algunas culturas del mundo la frase "no valgo para la música" carecería de todo sentido, pues sería como afirmar "no estoy vivo". Hermoso. Y ahora sí nos vamos con Schumann.